Hoy tenemos a un invitado muy especial, el Fray Benjamín Monroy. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Les agradezco a Esteban y Hailey que me hayan invitado a estar con ustedes. Viene del latín responsabilitas, que a su vez viene del verbo respondo, que quiere decir dos cosas. Primero, responder, contestar. O también prometer, jurar, garantizar. Responsabilidad es la capacidad o el deber de responder a un compromiso, de cumplir lo acordado o desempeñar el rol que nos corresponde. En este caso de ustedes, el rol de padres y pues también el rol de esposos, porque son padres y son esposos y como esposos educan a los hijos, ¿no? Entonces, el papá es el que sabe responder por su hijo. El esposo sabe responder por su esposa y al revés. Y para ilustrar este tema, esto de la responsabilidad, recurro a dos ejemplos, a dos imágenes, como que las imágenes son más, no sé, más fuertes. Ahora, el primer relato es el de Caín, de sobra conocido. El libro del Génesis nos cuenta que cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Luego de que lo había asesinado, Caín respondió, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es decir, se hizo tonto en pocas palabras. No supo responder por su hermano Abel. Es decir, no desempeñó el rol de hermano, renunció a la fraternidad. ¿Cómo se puede renunciar a ser papás o a ser esposos, no? Y el segundo es el de Pilatos. Sabemos de sobra quién es Pilatos. Nos cuenta San Mateo que en el juicio contra Jesús se lavó las manos delante de la gente y les dijo, ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. Pues sí, qué chistoso, ¿no? Él tenía el poder para salvar o condenar a Jesús, pero se evadió de su responsabilidad. Ustedes son los culpables. Puede pasar en nuestros roles de papá de esposos o el mío de sacerdote, ¿no? Cambiando. Antes la mamá era la que se ocupaba de las cosas de la casa, de las cosas de la casa. El papá era el trabajo y ya. Era el que llevaba el dinero. Y la mamá se ocupaba también de la educación de los hijos. Prácticamente éramos educados por nuestra mamá. El papá muy poco intervenía. A veces era el que intervenía para llamar la atención, para castigar. Pero pues ahora ya ven, los varones se han involucrado mucho más en el trabajo del hogar y en el cuidado de los hijos. Y qué bueno. La responsabilidad compartida es mucho mejor porque ayuda a crear un ambiente más familiar, cercanía, afecto, compromiso en la familia. Creo que la participación activa en cosas como el trabajo del hogar corresponde a todos los integrantes de la familia. Tareas como preparar los alimentos, servir los alimentos, la limpieza de la vivienda, la limpieza de la ropa, incluso realizar compras, mantenimiento de la casa, los bienes, incluso labores administrativas. Es normal que existan diferentes opiniones sobre la manera concreta de repartir estas responsabilidades, pero yo creo que también es bueno llegar a acuerdos. Hay diferencias, sí, pero pues dialogando, negociando, nos vamos a poner de acuerdo. Las responsabilidades y compromisos, pues yo creo que se tienen que distribuir de acuerdo a las capacidades y posibilidades de cada uno. Eso sí, creo que el servicio de autoridad en la familia no se puede compartir con los hijos.
Se puede dialogar sobre los hijos, sobre cómo ejercer la autoridad, pero el servicio de autoridad en sí, pues esto les corresponde a los papás, ¿no? Si ustedes son esposos y viven juntos, creo que es importante que se pongan de acuerdo en su rol como padres. No siempre quizás se ponen de acuerdo. ¿Cómo van a manejar las cosas importantes, como por ejemplo la educación de los hijos, el colegio al cual van a ir? ¿Cómo hacer la corrección? Cuando no se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? Pues los hijos se dan cuenta y se aprovechan de esta situación. Fácilmente se dan cuenta de que el papá piensa una cosa y la mamá piensa otra y entonces pues son muy listos. Y cuando les conviene, van con uno y buscan su apoyo y el otro pues lo ignora, ¿no? Y entonces pues pueden entrar ahí en conflicto los papás. Si son madres solteras, las cosas cambian en esto de compartir responsabilidades, ¿no? Había que preguntarse si el padre de su hijo o de sus hijos cumple su responsabilidad de padre. Hay padres que, por ejemplo, los fines de semana, el hijo está con el papá todo el fin de semana, entre semana con la mamá, pero y ayuda a la educación del hijo, manutención económica, dedica el tiempo para estar con el hijo, lo educa. Si no lo hace, ¿cómo implicarlo en su rol de padre? ¿Cómo implicarlo en su educador en su ser educador de hijo, ¿no? Porque pues tenemos un papá y una mamá y cada uno de ellos desempeñan un papel importante en nuestra educación. Si están separados, si están divorciados, no por eso no pueden intervenir en la educación de sus hijos, en la responsabilidad de sus hijos. También pienso que hay que compartir la responsabilidad con los hijos. En la medida que crecen, pues ellos tienen que ir asumiendo mayor responsabilidad. Y para asumir mayor responsabilidad también necesitan mayor libertad. Porque recuerden que responsabilidad y libertad van de la mano. Quizás los hijos cada vez quieren mayor libertad, sí, pero también cada vez necesitan ser más responsables y darles responsabilidades, como decía, por ejemplo, el aseo de su cuarto, trabajos en el hogar, la administración de tiempo libre. Vuelvo también a un relato. A mí me gusta mucho los relatos. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret era eso, era una persona que contaba cuentos, relatos. Imaginen ustedes a un niño. Está jugando dentro de la casa. Está jugando con una pelota. Y su madre le dice, mira, hijo, no juegues aquí porque te puedes golpear, te puedes pegar contra algún mueble. Pero el niño no hace caso, sigue jugando. Y pues sucede lo que era probable que sucediera. Se golpea la cabeza contra la mesa, empieza a llorar, bueno, un escándalo. La mamá, para consolarlo, para que se calle, se acerca a la mesa y le da un golpecito a la mesa, diciendo, mesa tonta, mesa tonta. Como pueden ver, se está mandando un mensaje equivocado. Eso no hace al hijo responsable de sus actos. El niño va a crecer con la idea de que él no es responsable si hace algo malo. Los demás son responsables. Se quedará con la idea de que el responsable
Es el profesor, el compañero, la sociedad, quien sea. Como en el caso de Pilato, yo no soy responsable, los responsables son ustedes. He escuchado también muchas historias como esta, sobre todo en estos últimos años, no sé si también donde ustedes viven. Antes, cuando yo estudiaba la primaria que llamamos aquí o secundaria, pues el profesor tenía toda la autoridad y nos corregía. Pero también en esto ha cambiado mucho. He escuchado historias como esta que les digo. El profesor le llama la atención al niño o al adolescente. Se está portando mal. Y entonces el profesor le llama la atención. El muchacho no hace caso, se sigue portando mal. Entonces el profesor dice, oye, no, pues, ¿qué está pasando? Llama a los papás y les dice, oigan, miren, su hijo pues está portándose mal, a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué hacen los papás? Defienden al hijo. Mi hijo es muy bien portado. No, profesor, ¿qué trae? Usted está mal. Mi hijo es muy bien portado. Nuevamente, los hijos están recibiendo un mensaje equivocado. De esta manera se engendran personas irresponsables. O como me dijo un día una señora, padre, pues pequeños monstruos. Creo que en la formación es importante que los hijos se den cuenta de las consecuencias de sus actos. Conozco padres de familia, que se enteraron de que su hijo lo metieron a la cárcel porque en la noche aquí hay medidas antialcohólicas. Y lo detuvieron, le hicieron la prueba antialcohólica y venía manejando ebrio. Lo metieron a la cárcel, ¿no? Pues el hijo, papá, ven, sácame y todo. Y sí, ahí van y luego ahí sueltan, aunque sean, no sé, $100, 200, sáquenlo ya. Pero otros no. ¿Sabes qué? Vas a pasar al menos aquí la noche para que aprendas que tus actos tienen consecuencias negativas. La impunidad, pues, engendra irresponsabilidad. Y nuevamente, pensemos en Jesús. Pensemos en Jesús. ¿Cómo hizo la corrección? Eh, nunca golpeó, bueno, salvo la vez en que agarró un chicote y expulsó a los vendedores del templo. Esa fue la única vez que usó violencia física, ¿no? Y cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los que le dijo, ¿sabes qué? No, esto no. Yo pienso, pero claro, hay cultura. Yo pienso que nada mejor que la disuasión a través de la palabra. Probablemente el Espíritu de Dios les dé en esos momentos palabras para que ustedes con firmeza, mucha firmeza, pero también con mucha ternura, corrijan al hijo. Yo eso es lo que pienso. Más adelante, cuando hablen ustedes de cuando me pidieron ustedes que un método de disciplina, ahí voy a hablar a continuación de eso, del método de disciplina. Y voy a usar el método de disciplina que usaba Jesús, ¿verdad? Pero así como... Si educamos a los hijos en el amor, si nos educamos a nosotros mismos en el amor, y miren, los papás se preocupan mucho de darle una buena formación a los hijos, que sean buenos profesionistas, que estudien en los mejores colegios, etcétera. Y qué bueno, a manejar los sofisticados aparatos producidos por la tecnología, un montón de cosas aprendemos. Pero no quedemos en la cuenta de que necesitamos también aprender a amar. Los niños a veces
aprenden muchas cosas sofisticadas, pero no aprenden la sabiduría, no aprenden a manejar, por ejemplo, sus sentimientos, a moderar sus impulsos, etcétera, ¿no? Entonces, a veces no caemos en la cuenta de que necesitamos aprender a amar y que quizás esta es la tarea más importante de toda la vida. Aprender a amar no es nada fácil para nadie, aun cuando ya tengamos mucha madurez. Pero a pesar de las dificultades que comporta aprender a amar, es vital para nuestra vida y en la formación de los hijos. Resulta que el amor no se aprende, que ya nacimos con él, que el amor no es algo que pueda aprenderse con unas normas y preceptos, fíjense. Tampoco es algo que pueda enseñarse. El amor no se puede enseñar, ni tampoco se puede aprender. ¿Qué pasa? Bueno, sigo con San Basilio, dice, aunque nadie nos lo ha enseñado, amamos a todos los que de algún modo están vinculados muy de cerca a nosotros y rodeamos de benevolencia por inclinación espontánea a aquellos que nos complacen y nos hacen el bien. Es decir, traemos en el alma, traemos en los genes, traemos en la sangre la necesidad de amar, la capacidad de amar, el impulso amoroso. Y nos lo dice la experiencia. Espontáneamente amamos a nuestra mamá, a nuestro papá. Amamos a nuestros hermanos, a los amigos, las cosas que nos gustan. Y San Basilio, en este tratado sobre el amor, continúa, dice, desde que empieza a existir este ser vivo que llamamos hombre, es depositada en él una fuerza espiritual a manera de semilla que encierra en sí misma la facultad y la tendencia al amor. Qué belleza, ¿no? Se depositó en nosotros una fuerza espiritual, es el amor, como una semilla. Dentro de nosotros está la fuerza del amor, pero como una semilla. Ya ven, la semilla crece poco a poco hasta convertirse en una planta o en un árbol. Hay que cultivarla. A lo largo de la vida, la semilla que se sembró en el suelo de nuestra alma, de nuestra psique, va creciendo. Hay que irla cultivando. Yo creo que los papás, los educadores en general, tienen la misión de ayudar a los hijos a ser conscientes de que llevan ya la semilla del amor. Si el amor nos enseña, ¿qué podemos hacer entonces para aprender a amar? Desde el punto de vista religioso, necesitamos la revelación de Dios. Hay un obispo mexicano de hace muchos años que también habló sobre esto y dice, buscamos el amor con ahínco porque presentimos que el amor es la felicidad. Sin embargo, poco lo entendemos. Lo confundimos con otra cosa, lo falseamos, poco lo conocemos. Dichosos los que han recibido la revelación del amor. ¿Y dónde está la revelación? Pues está en la Sagrada Escritura. Dios nos da a conocer su pensamiento, a veces decimos, bueno, puedo conocer el pensamiento de Dios, puedo conocer el sentimiento de Dios. No, no se puede. Claro que sí se puede. Él nos lo reveló ya en la Sagrada Escritura. Por eso voy a recurrir a esto, voy a recurrir a la revelación que Dios nos da en Jesús de Nazaret. Él nos revela de una manera muy especial a Dios, ¿no? Quizá pensamos que el signo de reconocimiento del cristiano es la cruz, claro, pero Jesús dejó como signo para identificar a los suyos el amor. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Y vaya que el clima
social y familiar de la época de Jesús era muy poco favorable y recomendable para hablar de amor. Había mucha miseria económica, mucha miseria física, mucha miseria emocional. Parece que la mayoría de las personas, por ejemplo, llevaban solamente un vestido, tenían solamente el vestido que llevaban puesto. Tener otros vestidos era un lujo. Había mucha miseria física también, muchos enfermos, mucha miseria emocional. Había mucha desilusión. Ya llevaban, el pueblo de Israel llevaba oprimido por imperios extranjeros desde hacía siglos. Ya estaban hartos de tanta opresión. El corazón del pueblo ardía de odio, resentimiento contra el imperio romano, que era el imperio en turno, ¿no? Entonces, en este clima tan difícil, tan explosivo, Jesús crea un espacio de amor que se antoja irreal. Porque Jesús sabía que la mejor medicina para el alma enferma y atormentada es el amor. Como dice un psicólogo, el amor corrige rutas, tranquiliza la emoción, trae lucidez al pensamiento, rompe las estructuras del egoísmo. El amor nos hace iguales a pesar de todas las diferencias. Por eso Jesús se preocupó mucho en la formación de sus hijos, bueno, no de sus hijos, de sus discípulos. Fíjense cómo los fue educando Jesús. Era así como piedra bruta, no escogió de gente ya formada, escribas, fariseos, no, no, no. Gente muy ruda, para irlos tallando como se talla un diamante, ¿no? ¿Qué hacía Jesús? Regaba la personalidad de los discípulos con amor. Prioridad del contacto personal sobre las reglas y la información. Prioridad del contacto personal sobre las reglas y la información. Pues sí es cierto que las normas de conducta y la información son importantes y hay que darlas a los hijos, ¿no? Jesús no desecha, nunca las desechó, pero no las hizo el centro de su enseñanza. Jesús no es básicamente un proveedor de reglas y de información. A los hijos no se puede educar simplemente con reglas y con información, no. ¿Por qué las reglas de conducta no son el centro de la manera como Cristo fue educando a sus discípulos? Porque las leyes, las reglas de conducta buscan cambiar de afuera hacia adentro, quieren cambiar el comportamiento exterior. En cambio, Jesús se preocupa por cambiar el interior. Las reglas corrigen la parte superficial de las personas, las rutas exteriores. Jesús quiere cambiar el interior, el corazón. Y sabía que el cambio profundo se logra cuando se cambia el corazón de un hombre y de una mujer. En la metodología de Jesús, lo primero es pues la relación viva, directa, inmediata, gozosa con Él, con Dios. Era el contacto con Jesús lo que les producía a los discípulos un gozo y una libertad muy grande. Un cambio interior que necesitaba echar raíces y fue echando raíces poco a poco en esos territorios medios torcidos y tortuosos de nuestra alma. Y si Jesús los cambió en 3 años, un cambio profundo, fue porque fue a las raíces. Y ahí tienen, por ejemplo, a San Juan, evangelista, que pues yo pensaba que había sido un hombre muy amoroso porque escribe cartas
maravillosa sobre el amor y Dios es amor, y nada habían ustedes en las primeras épocas. Juan era un hombre resentido. Cuando no lo reciben en un pueblo, que se dirigen a Jerusalén, dice, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo y que lo destruya? Fíjense, qué rencoroso, qué asesino incluso. Y sin embargo, ese hombre que aparece ya en los evangelios tan amoroso, ¿qué sucedió? El método que utilizó Jesús. Una primera tarea es, desde el punto de vista de papás, pues ese trato muy personal, muy directo, muy inmediato con los hijos. Y si nosotros queremos aprender de Jesús, buscar la relación personal, viva, directa, gozosa con Cristo. Y a lo mejor aprendemos de Cristo cómo educar a los hijos. En el método de Jesús hay un espacio para los errores. Hay un espacio para los errores. Generalmente en el mundo del trabajo, al menos aquí en Monterrey, no se admiten errores, ¿eh? No se admiten errores. Y esto pues estresa a la gente, ¿no? Pero Jesús educó a sus discípulos para que no se desanimaran cuando cometieran errores, que no se desanimaran y que aprendieran a crecer en ellos. Esas dos cosas. Que no se desanimaran cuando se equivocaban y que aprendieran a crecer en sus equivocaciones, en sus errores. Los errores nos ayudan, entre otras cosas, a conocernos mejor a nosotros mismos. A veces, dígame si no, aprendemos más de los errores que de los aciertos. No sé, ya no voy a cometer esto porque mira qué mal me fue. Entonces, que nos ayudan a pensar. Y creo que una tarea importante de los papás en la educación de los hijos es esta: ayudar a los hijos a que aprendan a pensar. No limitarse a señalar y corregir los errores y ya. No, que piensen. Un pedagogo dice, los educadores, los padres, incluso los ejecutivos de las empresas se preocupan por corregir los errores inmediatos. Jesús, al contrario, se preocupó por ayudar a los discípulos a que desarrollaran el arte de pensar a expensas de los errores. Y es que miren, Cristo no quería formar máquinas eficientes, sino personas libres y responsables. Y para ser libres y responsables hay que usar el pensamiento. Por eso está esa famosa frase del filósofo alemán Hegel: ten el valor de equivocarte, por favor, ten el valor de equivocar. Me acuerdo que cuando yo estudiaba la preparatoria, soy franciscano, pero la preparatoria, la secundaria la hice con los jesuitas, y un jesuita nos decía, miren muchachos, cuando metan la pata, métanla hasta la ingle, para mostrarles que no deberían de tener miedo de cometer errores y de crecer en los errores. Jesús les mostró que la culpa podía ser superada. Y lo hizo de una manera muy convincente para que entendieran. ¿Cómo? Derramó su propia sangre, entregó su vida para que ellos se vieran libres de la culpa. Por eso dice San Pablo, cuando Dios nos hizo libres por medio de la muerte de Cristo, pagó un precio muy alto. Por eso por eso no debemos hacernos esclavos de nadie. La culpa, la equivocación, el pecado es un daño, pero el gran daño es encerrarnos en ella, dejar que nos enferme. Por eso a mí me desconcierta mucho que existan cristianos atormentados por la culpa, que no saben manejar la culpa. Cuando vivimos encerrados en la culpa, nos volvemos verdugos para nosotros mismos y para los demás. Nos lastimamos y lastimamos. Probablemente un papá
una mamá, un sacerdote que actúa como verdugo con los feligreses o con sus hijos, es que es verdugo para sí mismo, ¿no? Entonces, pues Jesús en esto es un maestro para liberar del sentimiento de culpa. Ayudar a los hijos a que desarrollen la inteligencia multifocal. Es muy importante en el método. Por ejemplo, los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, los saduceos, para actuar miraban la ley, miraban solamente la ley y entonces actuaban y juzgaban desde la ley. Esto hacía que se encerraran en un mundo donde hay dos posibilidades, correcto, incorrecto, moral, inmoral, feo, bonito, sí, no. En cambio Jesús no, veía otras perspectivas, veía otras posibilidades. Y es que, díganme si no, la realidad no es blanco o negro, no es solamente rojo, no, tiene muchos matices, muchos colores. Por eso para tomar decisiones, para actuar, Jesús miraba la ley, pero también miraba a la persona concreta, la situación concreta que vivía la persona, miraba al Padre del cielo. Por tanto, la visión de la realidad de Jesús era muy amplia, por eso podía ver mucho, podía ver lo que otros no ven. Y cuando nosotros vamos desarrollando esa inteligencia que ponemos en varias partes, entonces se amplía el horizonte. Tres ciegos se enteraron de que había llegado un elefante de visita a su ciudad y sentían curiosidad de verlo, pues ¿cómo? Más bien los llevaron ante el elefante, los tres se acercaron simultáneamente al animal para palparlo. Y entonces uno palpó una parte, uno tocó la trompa, el otro una pata, el tercero un, una oreja. Más tarde comentaron entre ellos y dijeron, ¿cómo es el animal? No, pues el animal es como una serpiente. Pues sí, compadre. No, que el animal es como un tronco, un árbol. No, que el animal es como un abanico. Habían tocado, habían visto la oreja. Solamente cuando vemos el conjunto, cuando vemos la pata del elefante, la trompa, los colmillos, las orejas y todo, podemos ahora sí apreciar bien el elefante. ¿Qué significa esto de una inteligencia multifocal? Bueno, se los voy a poner nuevamente con relatos. Primero, Jesús no solamente ve la ley, ve la persona. ¿Recuerdan el caso de la mujer sorprendida en adulterio? La querían apedrear. ¿Por qué? Porque la ley decía hay que apedrearla. Si Jesús hubiera visto solamente la ley, hubiera dicho, pues hay que matarla. Pero no se encerró en la ley. Vio a la mujer, vio su angustia, su impotencia, la injusticia de aquel acto criminal. La mujer tenía que morir, pero ¿dónde estaba el varón con el que había cometido adulterio? ¿No? Entonces Jesús ve a la mujer, no la ley, y ya. Segundo, tomar en cuenta la situación. ¿Recuerdan ustedes el relato de los discípulos que caminaban el sábado por un campo lleno de espigas y como tenían hambre, empezaron a espigar y a comerse los granos? Los fariseos que nomás veían la ley dijeron, esto está mal. Si Jesús hubiera visto la ley solamente, hubiera dicho, sí, está mal. Pero él se dio cuenta del conjunto de la situación, se dio cuenta de que los discípulos padecían hambre y que espigar para calmar el hambre lo ameritaba, como sucedió con David cuando tenía hambre y se comió los panes de la proposición, etc. Ver a Dios. Jesús nos invita con frecuencia a contemplar la historia y la naturaleza para ver en ellos
el mensaje que Dios nos trae. Por eso dice, miren las aves del cielo, miren las flores del campo. Si Jesús hubiera visto solamente las preocupaciones agobiantes que lo cercaban o que cercaban a las personas, se hubiera hundido emocionalmente, pero miró los pájaros del cielo, las flores del campo y contempló la providencia del Padre del cielo. Y eso le dio confianza, le dio paz. Hace que el ánimo se alivie de tanta pesadez emocional. Finalmente, dos opciones. Ver más allá de dos opciones. A veces nomás tenemos dos opciones. No, pues hay que ver más allá de dos opciones, si se puede. Si se puede. Cuando van y le dicen, ¿es lícito pagar el impuesto al César, sí o no? Ya ven, decir no lo convierte en un agitador social, enemigo del César. Decir sí implica aceptar la ocupación romana y negar el ansia que tenían de liberación. Cualquiera de las dos respuestas lo ponía contra la pared, contra las cuerdas. Pero Jesús se eleva por encima de las dos opciones y da una respuesta inesperada. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús pide dar al César solamente lo que es de él. El dinero es del César. Aquí está la moneda, está la cara del César en la moneda. Regrésensela. Pero el César no es Dios. A Dios hay que darle lo que le pertenece, nuestra vida. Nuestra entrega a Él nos da libertad y nos da autonomía frente a los poderes de este mundo. Pues ese es a grandes rasgos, el método que empleó Jesús para educar a sus discípulos. Si ya llevamos nosotros el amor, la semilla del amor, pues hay que usar el método de Sócrates. El método de Sócrates es el método que le llamaba mayéutico, es decir, su mamá era comadrona y entonces de ahí se inspiró Sócrates. Decía que su mamá ayudaba a las mujeres a dar a luz, a los hijos. Entonces Sócrates lo que hacía era ayudar a sus discípulos a dar a luz lo que ya tenían. Entonces, ayudar a los hijos a dar a luz lo que ellos ya llevan, esa fuerza espiritual que llamamos amor. Pues Padre, te agradecemos esta noche. Tú has estado con nosotros, tu espíritu de verdad que nos ayude a llegar a la verdad plena. Te damos gracias por nuestras familias, son un gran don. Te damos gracias por el esposo, por la esposa, por los hijos. Que el Señor los bendiga y los guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, que vuelva su mirada y que les conceda la paz. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los guarde ahora y para siempre.